Listo. Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Angie Bautista. El día de hoy voy a ser quien va a presidir este panel acerca de nuestro grupo, que es el grupo 303, por lo cual voy a presentar a mis compañeros, que son Karen Borrero, quien nos va a hablar acerca de la lectura número 1 de Soto, de la página 43 a la 55, nuestra compañera Lisbeth Montenegro, quien nos va a hablar de la misma lectura de Soto, pero desde la página 43 a la 68, y nuestro compañero Gárnica, quien nos va a hablar de la lectura 3 de Bocanegra del capítulo 40 de la página 40 a la 61. En este panel desarrollaremos unas preguntas que están vinculadas a esa lectura y también a nuestro aprendizaje como psicólogos en formación. Así doy inicio a este panel y empezamos con nuestra compañera Karen, que nos va a exponer su lectura. Bueno, buenas noches, tutora y compañeros. En este momento pues voy a abordar el tema del rol de psicólogo social en la actualidad colombiana. Hablando del abordaje del psicólogo social, debemos verlo a manera macro, porque por lo general se está llevando un estudio de psicología donde solo se interviene de manera individual. Lo que busca la psicología social es que se cree maneras más interdisciplinarias, que se abarquen más disciplinas para el abordaje de las problemáticas en específico. El psicólogo social no solamente tiene en cuenta a un solo individuo, sino que se trata de grupos sociales y comunidades, entendiendo desde la raíz la problemática, no solamente entendiendo cuestiones emocionales, sino económicas, políticas, ambientales. Es por eso que tenemos que trascender a nuestras disciplinas para empezar a realizar conexiones o relaciones con todas estas personas y asimismo entender de una manera más real lo que sucede en nuestro país. Por el estudio, por lo que se tuvo en cuenta en esta investigación basada en la lectura, la mayoría de psicólogos estaban teniendo en cuenta de manera superficial su rol, sin entrar a entender a profundidad el contexto real de lo que sucede en el país. A manera personal, siento que lo que busca la lectura es que nosotros como psicólogos nos involucremos más a entender de manera profunda cada comunidad, todos estos grupos marginados o aislados de alguna manera que no se están teniendo en cuenta, entrando a vivir su cultura, a entender de manera más real todo lo que ellos viven. Claramente, esto parte entendiendo no solo nuestra disciplina, una sola, sino entendiendo economía, filosofía, sociología. Es hacer una conexión entre todas estas disciplinas y asimismo llevar a cabo estrategias que nos permiten llegar a proyectar una mejor calidad de vida para todas las personas. Sabiendo así que todos son partícipes, escuchando a cada persona, sin tener en cuenta grupos sociales, trato ni nada de eso, sino que entrando como psicólogos a entender cada grupo de manera más pues, profunda, hablándolo desde este tema. Hay que tener en cuenta que es un abordaje complejo. Es complejo entender la realidad actual del país porque son muchas problemáticas en que hacen que todo pues tenga pues un problema en general. Entonces, hay que iniciar desde la historia, estudiar la historia de Colombia, cómo se han formado la política, cómo el gobierno ha abordado estas problemáticas y asimismo, cómo están teniendo en cuenta a los profesionales sociales, psicólogos, economistas ambientales para que aborden estas problemáticas. Partiendo de esto, podemos tener un entendimiento como más claro y asimismo empezar a enseñar o empezar a nosotros a tener más conocimiento de cómo podemos abordar esas comunidades como psicólogos. Ya lleva bastante tiempo pues, el estudio e investigación de este rol. Por lo que leí en la lectura, en la Universidad UNAD tenía
como un estudio en psicología comunitaria, pero por en temas de política tocó cambiar pues todo el contexto de su estudio y ahora se maneja más en psicología social. Pero lo que se busca es que seamos integrales, que seamos interdisciplinarios, trascender en nuestras disciplinas y entender las realidades desde su complejidad y de su cultura, no solamente quedándonos en nuestro saber o en nuestro quehacer o de manera subjetiva entender, sino abarcar de manera macro cada problemática. Bueno, no sé si alguno tenga alguna pregunta o procederemos a seguir con el aporte de Lisbeth Montenegro. No, en este momento no hay ninguna pregunta. Vale, entonces seguimos con nuestra compañera Lisbeth Montenegro, que nos va a hablar acerca de esa lectura número 2 de esta misma de Soto, pero dirigida hacia la página 63 a la 68. Ok, cordial saludo compañeros, tutora. En este momento voy a abordar un tema bastante importante que tiene que ver con la construcción y la crisis de la psicología social como área de conocimiento. En esta lectura surgen varias dudas. Sí, creo que es importante también mencionar que en Colombia existen diferentes problemáticas sociales, ¿sí? Y de acuerdo a esto, el no garantizar, digamos, cosas tan básicas como son los derechos fundamentales, afectan la salud mental de muchas personas en Colombia. Y es importante acá mencionar que la psicología no está diseñada para pueblos latinoamericanos, ¿sí? La psicología viene con unos modelos teóricos desde Estados Unidos que claramente comprendemos que no tienen nada que ver con las realidades de nuestros territorios, pero que aún así se siguen implementando, ¿sí? Es decir, que la psicología en Latinoamérica no es autónoma, ¿sí? Venimos copiando, por decirlo así, todos los modelos que nos presentan desde otros países y es algo que no podemos desconocer. No hemos podido despegar como un saber autónomo, pues, y relacionado a esto es que hay un sinfín de motivos, entre estos los recursos, el tema de la violencia que ha marcado significativamente la historia de nuestro país, lo que nos hace un poco diferentes a países de primer mundo, ¿sí? Debido a que esta problemática tiene un mayor impacto en los países subdesarrollados. Creo que es importante acá entendernos también un poco la psicología social desde algo netamente humano, lo digo así porque creo que se nos han olvidado muchas cosas, pero también hemos naturalizado otras. Y sigo insistiendo que el tema de la violencia marca, o sea, es un tema que marca mucho el tema de las conductas de las personas que habitamos este lindo territorio llamado Colombia. Aquí también cabe recordar que muchas personas que pudieron aportarle a la psicología fueron asesinados o les tocó irse, digamos, en Colombia o en Chile o en otros países, les tocó irse porque no podían dar y exponer todo lo que tenían para las comunidades, ¿sí? Entonces, es por esto que Martín Varo, Montero y Ovejero mencionan también la necesidad de hacer una psicología social histórica, ¿sí? O sea, de reconocer cuáles son las carencias, qué es lo que pasa en los territorios, cómo se vive en los contextos marginados, ¿sí? Y la psicología social latinoamericana debe caracterizarse por una fuerte crítica a esa psicología que viene de otros países, ¿sí? Especialmente a la estadounidense. Acá también debemos entendernos un poco cuál es nuestro papel como psicólogos, desde dónde y para quién nosotros vamos a trabajar. Es un tema del compromiso social,
¿qué podemos poner nosotros al servicio de las mayorías populares? Y es fundamental en el rol del psicólogo también ponernos un poco de acuerdo, podría decirse así, o ponernos en los pies de también de otras personas, ¿sí? Porque es que el psicólogo social no es solamente el que va a un territorio y se piensa como, aquí existen estas necesidades. No, ese psicólogo debe ir, conocer qué pasa, cuáles son las problemáticas principales de estos territorios. No irnos y pensarnos como en esa psicología que viene de otro país, que no tiene nada que ver con nosotros, ¿sí? Con nuestras vivencias, y ese es el compromiso que nosotros debemos tener como psicólogos, de pensarnos en una psicología de constante transformación. Todos sabemos algo, yo siempre digamos que me lo he pensado así, todos sabemos algo, todos desconocemos algo, y es importante que esta psicología que nosotros pretendemos llevar a estas comunidades sea pues una psicología que se piense en potencializar las capacidades de los individuos, en llevar un control, digamos, en que esos individuos puedan llevar un control sobre sus vidas, pero que también entendamos esas nuevas formas de vivir. No romantizando la pobreza, ¿no? Porque nos pensamos en algo, y es que el psicólogo llega a los territorios donde la gente vive muy mal, pero que pobrecitos, no. Digamos que no es bueno romantizar la pobreza, pero sí es importante entendernos cómo viven las personas, cuáles son sus necesidades, cómo podemos nosotros llegar a estos territorios a poder transformar realidades, a lograr un buen vivir, pero es que se nos olvidó que el buen vivir es también tener unos derechos básicos, que se garanticen cosas importantes, por ejemplo, para los niños, ¿sí? Porque nos pensamos en un buen vivir, pero eso es un buen vivir de forma ostentosa. No lo pensamos más en que todas las personas puedan vivir bien, pero vivir bien es también que se garanticen unos derechos, ¿sí? Por parte del Estado, que las comunidades no estén olvidadas, y eso también es algo que nosotros como psicólogos debemos abordar. Creo que hasta aquí pues doy como una introducción, pero también mi forma de pensar de acuerdo a la lectura y a lo que pues yo me pienso dentro de estas realidades, porque pues también vivo en un barrio popular, conozco y sé de primera mano muchas cosas que otras personas a veces desconocemos. Entonces, no sé si alguien tenga en este momento alguna pregunta, quedaré súper pendiente. No, en el momento no. Bueno, entonces damos continuidad para abordar esa lectura número 3 que nos va a hablar nuestro compañero Mauricio Gárnica acerca de esa lectura del autor Bocanegra de la página 40 a la 61. Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Mi nombre es Mauricio Gárnica Acevedo. La lectura que me correspondió fue el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Vamos a hablarlo de una manera imparcial, de toda vez que en estos momentos uno ejerce otro tipo de actividades y uno está más incluido en la tipología de la realidad colombiana, toda vez que tenemos un mayor acercamiento hacia la ciudadanía. En este caso, lo podemos contextualizar, que es un estudio de pensamientos, sentimientos contemporáneos a personas influidos a la presencia de una realidad social. ¿A qué va? A que ahorita en la actualidad se está presentando un flagelo de transformación, las nuevas tendencias, las nuevas generaciones, el mayor acceso a la información ha influenciado de una manera muy importante para generar unos canales de solución a las diferentes problemáticas que se están aquejando en la sociedad colombiana. Podemos hallarlo como una manera implícita de que
La psicología contemporánea lo podemos estar tratando normalmente, que haya desde el psicoanálisis, del cognitismo y el humanismo. Pero en esta realidad, en esta actualidad, debemos más enfocarnos al humanismo, al saber entender, comprender y hallar un acercamiento a las prontas soluciones, como estaba diciendo la compañera Karen. No apasionarnos, o sea, no tomarlo tan personal, el llegar al campo, igualmente lo dijo la compañera Andrea, no tener tanto, inmiscuirnos tan a profundidad, o sea, ayudar, orientar en la solución de los conflictos, pero no intervenir, toda vez que por a veces factores de idiosincrasias políticos, administrativos, étnicos, religiosos, nosotros como psicólogos no podemos ser en primera instancia intermediarios. Solamente nosotros somos orientadores, darles las pautas, las ideas, abrir esos canales de comunicación interinstitucionales y intrapersonales, pero sin llegar a intervenir directa e indirectamente. Siempre ser muy mesurado, toda vez que como el trabajo, como según nosotros lo realicemos, podemos afectar al individuo o al grupo. Tenemos que tener esa preservación de los derechos del grupo, pero también hacerles conocer cuáles son sus deberes, ser muy meticuloso, buscar alternativas de solución, buscar unos aspectos que nos lleven a una realidad, no llevándonos tanto a un pasado, porque si siempre nos vamos como psicólogos en estos momentos en la sociedad colombiana contemporánea, siempre pensando en un pasado, nunca vamos a progresar, siempre tenemos que estar pensando en nuevas ideas. No es que esté mencionando de que seamos psicólogos de bolsillo o psicólogos alcahuetas. No, todo por el contrario. Tenemos que estar pensando, por eso yo me voy más por el enfoque del humanismo, no tanto el regido a la norma, sino más a la integridad social, a la unión de grupos, para la solución de los factores idiomáticos que se están presentando en la sociedad en la actualidad. Ese es mi punto de vista, compañeros. Bueno, pues damos gracias a cada uno de los compañeros por presentarnos esas lecturas, ese abordaje de lo que vieron de los autores desde su perspectiva formativa. Y también, pues ahora vamos a abarcar todas esas preguntas que en un principio no las decidimos plantear mediante pues que surgieran las mismas, pero sí hay unas que tenemos ya postuladas, entonces doy el paso a mis compañeros para que realicen las respectivas preguntas acerca de las dudas, de las opiniones o de eso que quieren y desean preguntarle para profundizar en esa lectura y en esa temática. Ok, listo. Yo tengo una pregunta, estaba dirigida a la compañera Karen, y es, ¿qué importancia te deja la lectura que hiciste? O bueno, digamos que lo que acabamos de hablar un poco todos acá en el panel, en torno al rol del psicólogo social. Bueno, referente a la pregunta, creo que como psicólogos somos transformadores. No solamente transformadores individuales, sino sociales y en comunidad. Entonces, tengo que entender, y la importancia que me deja esta lectura es que principalmente tenemos que convertirnos en personas interdisciplinarias, entender que tenemos que tener conocimientos de diferentes áreas para que asimismo se pueda abordar de manera más estratégica todas las problemáticas. No me puedo solo basar en una sola información, en un solo conocimiento o en un solo entendimiento que para mí puede ser. No, tengo que entender las realidades de cada quien y asimismo tener un abordaje más pertinente a cada problemática. Muy bien, ahora seguimos con Mauricio. Me gustaría saber qué pregunta tienes para la compañera Lisbeth.
En este caso, compañera, ¿cómo puede intervenir la ética como psicólogo en tu campo? Bueno, yo creo que la ética acá cumple un papel bien importante. Creo que hay algunos aspectos personales y otros que ya vienen en torno al tema profesional. Sin embargo, no podemos desconocer que somos seres humanos, ¿sí? Que hay muchas cosas que nos duelen, y lo digo a título personal. A mí hay muchas cosas que en la actualidad me duelen de lo que pasa en la realidad de nuestro país. Sin embargo, no puedo desconocer que hay unos límites desde mi rol, ¿sí? Pero esa ética va muy de la mano con la coherencia en el discurso, pero también en el accionar. Creo que eso es supremamente importante cuando uno va a los territorios y cuando hablamos de una cosa, pero que tiene que ir de la mano desde la coherencia, y creo que ahí va muy marcado el tema de la ética profesional. Bueno, y finalmente para cerrar con esta sección de preguntas, me gustaría saber la compañera Karen si tiene alguna pregunta para el compañero Mauricio. Bueno, sí tengo una pregunta. Me gustaría saber, Mauricio, ¿cuál sería la mejor estrategia para abordar a las comunidades o a los grupos marginados y que ellos se sientan partícipes de las estrategias que nosotros vamos a generar? Primero que todo, para las comunidades vulnerables o sectores de difícil acceso, sería primero generar las mesas de trabajo. Conocer en primer aspecto qué necesidades hay, como iniciar esos canales de comunicación previa, iniciar un grupo, un foro que expongan las necesidades. De acuerdo a las necesidades, se generaría una, con las instituciones correspondientes. En este caso, si son, hablemos, por ejemplo, el sector de Chocó, como un sector que yo venía trabajando, San José de Palmar, un sitio de difícil acceso, que empezamos primero a trabajar. Iniciamos una mesa de grupo de trabajo para conocer en primera mano cuáles son las necesidades. ¿Qué son las necesidades básicas que siempre solicita la gente? Salud, educación y cuestiones laborables. Bueno, entonces vamos a iniciar qué herramientas tenemos en el caso de las instituciones. Salud. Bueno, hagamos convenios interadministrativos por parte de FONSEP, FONSECOM, ¿cierto? Se pueden utilizar regalías por parte de las PITS para incluir en los proyectos anuales para que se den en esas pequeñas pautas de intervención de primera necesidad. También podemos utilizar los grupos de estudiantes próximos a graduarse en materia de salud para que también aporten como una práctica de solución previa. Ya para cuestiones ya de mayor complejidad, ya se utiliza otra solución de conflictos, otra solución de intereses que es por parte de FONSECOM, que es una cuestión ya más de macro. En el parte, hablemos de educación, también podemos utilizarlo del asunto de la cuestión de entes territoriales, cierto convenio con las universidades y demás, para generar ese acercamiento entre las comunidades vulnerables y aporten a la materia de educación. Todos los partidos presupuestales son directamente con los entes territoriales. ¿Cuáles son los intervinientes en los entes territoriales? La policía, el ejército, las instituciones, los líderes y, en este caso, un representante del gobierno nacional. Bueno, esa para iniciar es la previa solución. Ahora vamos para el tema el tema laboral. Si no se cuenta con empresas, que uno comprende a veces que en dichos sectores no hay empresas, entonces vamos a traer lo que tenemos en los sectores, lo que trabajamos, por ejemplo, si un sector trabaja artesanías o trabaja agricultura, pues demostremos lo que tiene la región y empecemos a buscar alternativas prontas para que se interesen más en la región y poco a poco ir construyendo un ensamble de soluciones. Ya lo de materia de seguridad ya es otra cuestión un poco más compleja. No sé si con eso respondo la pregunta a la compañera.
Sí, sí, claro que sí, compañero. Bueno, pues agradecemos cada pregunta. Creo que nos dejó un abordaje muy amplio. En el caso de Mauricio, un aspecto y ejemplo, ¿no? Ya aplicado como el campo de la psicología en sus labores, en sus trabajos. Y bueno, creo que cada lectura nos aporta algo. Como esa síntesis de esa conclusión final, yo veo personalmente y en cuanto a cada aporte, en cuanto a cada comentario, cómo las lecturas, que es algo que muchas veces no vemos al detalle, nos viene dando como una mirada desde la primera lectura de Soto de la psicología desde manera general, desde su historia. Eso es lo que abarca la lectura, esa historia de la psicología, cómo se inició, cómo surgió esta, cómo se fue determinando en sí, no solo desde ser parte de la antropología, sino ya cómo surge todo este camino para determinarla como psicología social. Y luego la segunda lectura, que es también del autor de Soto, nos habla acerca ya de la psicología en Latinoamérica, ya más orientada a esos países, a lo que significan cada uno de estos, cómo va dirigida esa psicología. Y por último, a Bocanegra, con ese autor que nos muestra cómo es la psicología en Colombia, ya lo que son nuestros contextos, lo que es nuestra cultura. Entonces me gustó mucho que en cada lectura de la unidad vemos como unos pasos en esa psicología, desde lo que es la psicología en general, la psicología en Latinoamérica y la psicología en el caso de Colombia. Primeramente, en esa síntesis de la lectura de Soto, vemos que la psicología social se creía que venía por los griegos, por ese pensamiento que ellos tenían de cómo podían dar solución a las problemáticas sociales del hombre, de cómo se relacionaba con su comunidad, se relacionaba con su entorno. Entonces, se creía que venía como de los griegos, pero ya después en unos postulados vemos que no fue que venían en sí, sino que ese pensamiento griego fue el que ayudó a poder definir esa psicología social. Es muy importante como psicólogos que siempre tengamos en cuenta la historia de la psicología, porque esta rama, que es la psicología social, tiene un abordaje muy diferente a lo que podemos encontrar en el ámbito clínico, en el ámbito comunitario, bueno, en fin, en otras ramas que cada uno debemos como de conocer, y yo creo que nuestra formación a futuro para saber un poco más, bueno, yo quiero hacer una especialización, quiero enfocarme en esto, quiero hacer un doctorado, ¿a qué rama voy a ir? Entonces, creo que eso es lo principal, tener ese concepto, esa historia definida, qué es lo que hace, para qué trabaja, cómo lo hace. También algo que destaca la lectura es el país de Europa y el país también de Estados Unidos. Vemos que la psicología cuando se inició estaba muy dirigida a lo que era básicamente el capitalismo, ver cómo se daba esa psicología social en soluciones que respondieran a, bueno, cuáles candidatos son mejores, qué personas son buenas para este trabajo, cuáles descartamos, todo en pro de ese capitalismo, de seguir con la industria, el consumismo, con todas estas cuestiones que fueron muy importantes en su época y que vemos actualmente que en el caso de Europa y en el caso de Estados Unidos, ese psicólogo social aún cumple esa función de tener ese deber de más enfocado como a la psicología organizacional, más enfocado al capitalismo. Entonces, eso es como algo clave que nos deja esa lectura de Soto, la primera lectura, en ese enfoque que es también este capitalismo, una forma subjetiva del individuo que piensa solo en sí mismo, en cómo se puede salir, cómo puede progresar, cómo puede continuar y desarrollarse, pero no en conjunto. Y como lo decía la compañera Lisbeth, en el caso de muchos autores como Martín Varo, nos muestra esa importancia de que la psicología no se debe tratar en una subjetividad, sino en una intersubjetividad, en conjunto, no en algo individual, sino en algo grupal. Por eso es que Soto, ya en la segunda lectura, nos habla acerca
de cómo es esa psicología en Latinoamérica, que es muy diferente a esa psicología europea, a esa psicología de Estados Unidos, porque ya va enfocado no a ver el sujeto, sino a ver los sujetos, a ver la población, a ver la comunidad, a ver aspectos que no se tenían en cuenta. Ya parte del capitalismo ahora se empieza ya no a tener esa vista del psicólogo social, a ver a la comunidad desde ese aspecto, sino ahora a verlo desde lo que es la ética, los valores, la cultura, la religión, aspectos que son tan importantes para nosotros como psicólogos abordar, porque muchas veces tenemos muchas estrategias, metodologías y podemos implementarlas a una comunidad, pero resulta que en esa comunidad es muy importante aspectos como la cultura, en otras destaca más la religión, en otras destaca más la historia. Entonces muchas veces vamos a tener un conflicto con las estrategias, la metodología, el método que queramos implementar y lo que destaca esa cultura. Entonces es muy importante que siempre cuando nosotros abordemos una temática en un grupo de estudio, trabajemos esas realidades, esa realidad ética, esa realidad social, cultural y religiosa de una población, que es lo que enfoca la psicología latinoamericana, que también se centra mucho en el paradigma positivista que está dirigido hacia la persona, cómo hacer de la persona un ser mejor desde lo que ella hace en su rol en la comunidad, como desde lo que ella puede aportar a su comunidad y en la relación que tiene con esta. Por eso, ya orientado a la tercera lectura de Bocanegra, nos habla acerca de la psicología en Colombia. Y nuestro país, esa psicología, es mucho más interdisciplinar porque está orientada no solo ya a ese aspecto de Latinoamérica, sino que ahora tenemos otros conflictos más grandes. Y es principalmente, de acuerdo al autor y a lo que pudimos observar cada uno, es ese contexto histórico, es ese conflicto armado, esa violencia, esa corrupción, esos aspectos que hace años se han tratado y se han venido de solucionar, pero que no hemos llegado a algo concreto, a pasos concretos. Entonces la psicología en Colombia siempre debe de estar dirigida a esa intersubjetividad, a lo grupal, a esa cultura y en nuestro caso, en nuestro país, que es una cultura tan diversa que cada rinconcito es muy diferente, no puedes como encontrar lo mismo a diferencia de otros países que generalmente se encuentran las mismas cosas en cada lugar. En Colombia todo es totalmente distinto. Entonces abordar también esa realidad cultural de Colombia es algo complejo, es un reto para el psicólogo social en nuestro país y más enfocado a esas violencias, a ese conflicto armado, a esas guerras que actualmente tenemos que solucionar y que pues es una labor extensa, pero yo creo que como futuros psicólogos, si llegamos a abordar estos campos y también a enfocarnos en esa psicología social, podremos entender por medio de las lecturas, del aprendizaje, de las estrategias y a futuro más a fondo esas realidades y poder brindar soluciones que la comunidad esté de acuerdo y que también se implementen para así ir desarrollando resultados que realmente siguen una mejora a esa historia de nuestro país. Bueno, entonces damos por terminado este panel. Agradecemos a cada uno de los compañeros sus participaciones, sus aportes, las preguntas respectivas y pues nos veremos en una próxima ocasión para dar esos puntos de vista y para retomar todo lo aprendido para seguir con nuestra formación. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Muchas Gracias, gracias, compañera. a todos.